¿Y si la tumba que durante 40 años visitó una familia mexicana nunca guardó a nadie en su interior? ¿Qué pasaría si la fe, las flores y las oraciones de décadas enteras descansaran sobre un hueco de cemento vacío? Esa pregunta, incómoda y devastadora, fue la que una abuela de 77 años puso sobre la mesa de comedor una tarde cualquiera, cuando sus nietos creían que el silencio de la abuela era una forma de resignación y no un secreto insoportable. Sobre el mantel, con bordados amarillentos, la mujer desplegó 3 piezas que parecían pertenecer a rompecabezas distintos, una tarjeta de huellas plantares del IMSS con la hora exacta de las 9:17 y un sello torcido de 1982. Un acta de defunción emitida ese mismo día, sin necropsia ni firma de un médico tratante. Y una foto Polaroid donde un bebé aparecía en brazos horas más tarde, con una pulsera distinta y el reloj de la sala de cunas marcando la 1:41 de la tarde. Durante décadas, ella había repetido la frase: «Fue voluntad de Dios y todos». Aprendieron a no preguntar, pero lo que hasta ese momento era resignación se transformó en duda irreparable, cuando un simple test de ADN, hecho por curiosidad en un portal de internet, arrojó una coincidencia directa con una familia de Tonalá, con un apellido que jamás figuraba en los álbumes de fotos ni en los registros familiares. Aquella tarde, mientras el olor del café con canela subía de la cocina y los retratos sepia parecían observar desde la pared, la abuela tomó aire y miró a cada uno de sus nietos. «Ya no puedo callar más», dijo, con un temblor en la voz que no se debía solo a la edad. Y entonces comenzó la historia que sacudiría padrinazgos, herencias y hasta la fe de un hijo que tendría que preguntarse lo más duro: ¿quién soy si no soy el que me contaron? La verdad había estado ahí, silenciosa, escondida, detrás de un crucifijo colgado en la pared del comedor, donde por años nadie se atrevió a mover nada. El crucifijo, regalo de bodas de los abuelos, guardaba en su parte trasera un pequeño compartimiento de madera, apenas perceptible, que servía de refugio a esos documentos que nunca debieron ver la luz. Fue en ese hueco, protegido por polvo y rezos, donde permanecieron la tarjeta de huellas plantares, el acta de defunción irregular y la foto Polaroid que la abuela decidió mostrar aquella tarde. Ella sabía que cada uno de esos papeles era una bomba a punto de estallar. Sabía que, al sacarlos de su escondite, desmoronaría 40 años de certezas repetidas como mantras. El silencio familiar, construido con visitas al panteón cada día de muertos y veladoras encendidas con lágrimas contenidas, se quebraba ahora como cristal bajo un martillo. Y mientras la abuela abría sus labios resecos para explicar lo que durante tanto tiempo había callado, los nietos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. No se trataba solo de un error administrativo, sino de algo mucho más profundo, algo que podía cambiar no solo un apellido, sino la historia completa de su linaje. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué pasaría si lo que creyó toda la vida sobre su origen resultara ser un engaño? En esa mesa de comedor, con los manteles viejos extendidos y el reloj de pared marcando las 6 de la tarde, cada miembro de la familia buscaba señales en el rostro de la anciana. A nadie hablaba. Apenas se escuchaba el zumbido de un ventilador oxidado y el repiqueteo de cucharas contra tazas medio olvidadas. Fue la nieta Mayo R., estudiante de Derecho, quien se atrevió a romper el silencio. «Abuela, ¿por qué hasta ahora?». La pregunta resonó como eco en la sala y la abuela, bajando la mirada, explicó que durante muchos años el miedo fue más fuerte que la verdad. Miedo a las autoridades, a la iglesia, a los padrinos influyentes que podían arruinarles la vida si algo se revelaba. «No era solo mi secreto», dijo, «era un pacto de silencios que nos protegía de gente muy poderosa». Y entonces relató que, en aquel hospital del IMSS en 1982, una enfermera le susurró al oído, con una mezcla de compasión y advertencia: «Señora, no murió, se lo llevaron». Esa frase, clavada como un puñal en la memoria, la persiguió durante décadas. Hoy, con los nietos frente a ella y la prueba genética en la mano, ya no había excusas posibles. La verdad debía salir, aunque arrancara raíces y dejara cicatrices imposibles de ocultar. La abuela respiró profundo,
como si necesitara oxígeno para sostener el peso de lo que estaba por narrar, y sus ojos se humedecieron al volver a ese día de 1982, recordó con precisión el olor a desinfectante en los pasillos del hospital del IMSS, las paredes pintadas de verde pálido y el sonido metálico de carritos chirriantes que llevaban bandejas con jeringas y gasas. Había llegado con dolores de parto de madrugada, acompañada solo por su hermana menor, porque su esposo estaba trabajando en un turno nocturno. El reloj de la sala de partos marcaba las 9:00 cuando la asistieron, y apenas unos minutos después, según el registro, a las 9:17, su hijo había nacido. La enfermera le mostró fugazmente al bebé, con el llanto todavía húmedo, y luego se lo llevaron con el argumento de que necesitaba observación. Lo que vino después fue un torbellino. Un médico que nunca había visto le entregó un acta de defunción ese mismo día, asegurando que el niño había muerto de un paro respiratorio, sin necropsia, sin despedida, sin oportunidad siquiera de abrazarlo. Solo papeles sellados con prisa y la instrucción de retirarse a casa. Así lo quiso Dios, le dijeron. ¿Puede imaginar usted el dolor de salir de un hospital con los brazos vacíos y un acta bajo el brazo, sin haber velado ni sepultado al hijo que se supone había muerto? Lo extraño comenzó a notarse desde esa misma tarde, cuando un vecino que trabajaba como camillero le contó en voz baja que había visto a un bebé en brazos de otra familia con una pulsera que no coincidía. Aquel camillero, hombre sencillo que anotaba todo en un cuaderno porque decía que la memoria también se enferma, escribió una frase que más tarde resultaría crucial: se cambian pulseras en corte de luz. Ese corte ocurrió justo en la madrugada del 9 de mayo de 1982, cuando un apagón dejó sin electricidad varias salas del hospital. Fue en ese desorden que alguien, con uniforme blanco y rostro cubierto por la sombra, habría intercambiado las identificaciones de los recién nacidos. La abuela guardó silencio, aceptando resignada la versión oficial, porque temía perder más que a un hijo temía. Represalias de quienes tenían poder. El sacerdote del barrio, cercano a los directivos del hospital, le aconsejó no remover las aguas y aceptar la pérdida como designio divino. Así comenzó un silencio que duraría 40 años, alimentado por visitas al panteón, flores sobre una tumba vacía y la repetición mecánica de una mentira que, con el tiempo, se convirtió en rutina. Pero ahora, con el ADN y los papeles sobre la mesa, todo ese edificio de resignación se derrumbaba frente a los nietos, que escuchaban incrédulos, preguntándose qué más podía haber detrás de esas piezas sueltas que nunca encajaron. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Cada nieto procesaba a su manera lo que estaba escuchando. Unos miraban fijamente los documentos, como si al descifrar los sellos torcidos y las fechas desajustadas pudieran encontrar respuestas. Otros no apartaban la vista de la abuela, intentando leer en sus gestos la magnitud del secreto. El hijo de la abuela, aquel que había crecido bajo la sombra de un hermano muerto, se llevó las manos al rostro. Siempre había sospechado que algo no cuadraba, porque su madre jamás le permitió hablar del tema y porque, en las fiestas familiares, el silencio sobre el niño difunto era tan denso como una muralla invisible. Ahora entendía que no era casualidad. Detrás había miedo, pactos y silencios impuestos por quienes movían los hilos del hospital y de la parroquia. La abuela contó que durante años recibió visitas de una mujer desconocida, una enfermera que se sentaba en la última banca de la iglesia y nunca comulgaba. Ella solo la miraba, con ojos húmedos, como queriendo decir algo que nunca se atrevió a pronunciar. Era como un recordatorio viviente, explicó, de que la historia no estaba cerrada, y mientras hablaba, sacó de un sobre amarillento una hoja más, una copia mal recortada de una nómina de empleados del hospital donde aparecía el nombre de esa enfermera, con la fecha exacta del día del parto. Los nietos se inclinaron sobre la hoja, reconociendo la textura áspera del papel de los 80, con tipografía de máquina de escribir y un sello borroso en tinta morada. Era un fragmento pequeño, casi insignificante, pero cargado de poder. Confirmaba que aquella mujer sí había estado de turno ese día, a pesar
de que nunca aparecía en los registros oficiales del hospital entregados a la familia. La abuela explicó que había conseguido ese pedazo de nómina gracias a un viejo camillero jubilado que, en un arranque de confianza, le permitió fotocopiar partes de su cuaderno de apuntes y archivos guardados en una caja de zapatos. Él decía que la verdad pesa menos cuando se comparte, recordó con la voz quebrada, y fue esa misma frase la que la impulsó, décadas después, a someterse al test de ADN, porque, aunque había aprendido a callar, nunca dejó de sentir que en algún rincón de Tonalá vivía un niño que no murió, un niño con su misma sangre, pero con otro apellido. ¿Qué habría hecho usted en su lugar? ¿Callar para proteger a los vivos? ¿O arriesgarse a levantar el velo de un engaño que podría partir a la familia en dos? El relato avanzaba como un río que, después de décadas represado, finalmente encontraba cauce. La abuela se detuvo un instante, como si buscara fuerzas en la mirada de sus nietos, y entonces habló de la primera vez que visitó la tumba donde supuestamente descansaba su hijo. Recordó aquel día de entierro sin cuerpo, con una caja sellada que nunca le permitieron abrir y que, según le dijeron, contenía los restos del recién nacido. Los funcionarios del registro civil, presurosos, entregaron un acta de defunción llena de incongruencias. No había nombre del médico tratante, no existía firma de necropsia, y lo más sospechoso, la hora de fallecimiento era exactamente la misma que la del nacimiento. Era como si hubieran copiado y pegado la hora sin siquiera detenerse a pensar que eso era imposible, explicó con un nudo en la garganta. Durante años, cada visita al panteón fue una mezcla de fe y desconfianza, de lágrimas sinceras y preguntas no formuladas. La familia colocaba flores de cempasúchil cada día de muertos, encendía veladoras y hasta llevaban serenatas de mariachi, creyendo que el niño, de alguna manera, escuchaba desde el más allá. Sin embargo, la abuela sabía, en lo más íntimo de su ser, que bajo esa losa no había nada, y ese vacío no estaba hecho de tierra, sino de secretos apilados con miedo. Fue entonces cuando la nieta menor, la más incrédula hasta el momento, preguntó con voz temblorosa, ¿por qué no buscó antes? Abuela, la respuesta llegó como bofetada a toda la familia. Porque no me dejaron. La mujer relató cómo, en los meses posteriores al supuesto fallecimiento, intentó obtener copias del expediente clínico de su hijo en el hospital. Cada vez se encontraba con puertas cerradas, con funcionarios que le decían que el archivo se había extraviado en un incendio parcial del sótano, o que el sacerdote ya había entregado todos los libros parroquiales a la diócesis y que algunas páginas estaban arrancadas. La abuela describió la humillación de hacer fila en oficinas polvorientas, con un bebé en brazos y el dolor de otro muerto en el corazón, solo para recibir negativas y miradas que le ordenaban callar. Con los años, aprendió a vivir con la idea de que el poder podía borrar nombres y fechas con la misma facilidad con que se arranca una hoja de cuaderno. Pero el descubrimiento del ADN había cambiado las reglas. Esa tecnología, impensable en los 80, ahora abría puertas que antes estaban blindadas. Y en ese comedor, frente a la incredulidad de sus nietos, la abuela entendía que ya no se trataba de un secreto suyo, sino de una deuda familiar que debía pagarse con la verdad completa. La sala se transformó en un tribunal improvisado, donde cada objeto sobre la mesa funcionaba como prueba irrefutable. La tarjeta de huellas plantares, amarillenta por el paso del tiempo, mostraba con nitidez los diminutos pies estampados a las 9:17, mientras que en la Polaroid podía verse un reloj marcando 13 a 41 y un brazalete con otro número. La contradicción era tan clara que cualquiera con sentido común entendía que el acta de defunción no podía sostenerse. El hijo de la abuela, ahora hombre de más de 40 años, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante toda su vida, había cargado con la memoria de un hermano muerto, llorado en aniversarios y recordado en misas familiares. Pero ahora comprendía que tal vez no se trataba de un hermano muerto, sino de un hermano vivo, criado bajo otro techo, con otra historia, con un apellido que jamás había pronunciado. En sus ojos se mezclaban rabia y esperanza en rabia,
porque le habían negado la verdad durante tanto tiempo, y esperanza, porque esa verdad abría la posibilidad de un reencuentro. La abuela, con voz trémula, insistió en que el silencio nunca fue elección libre. Nos obligaron a callar, nos hicieron creer que investigar era peligroso, nos ataron con miedo. Y entonces, al mirar a sus nietos, comprendió que lo que tenía sobre la mesa ya no era solo su secreto, era un legado de injusticia que ellos debían decidir si cargar o romper. Uno de los nietos, joven apasionado por la historia y la genealogía, tomó la Polaroid entre sus manos y la observó con atención. Notó que, detrás del bebé en brazos, había un pizarrón colgado en la sala de cunas con letras casi borradas, pero todavía legibles. Se alcanzaban a distinguir los apellidos de otros recién nacidos y una fecha que no coincidía con la versión oficial. Esa pista, inadvertida por todos durante décadas, añadía más piezas al rompecabezas. Había nombres de familias que nunca habían sido mencionadas, y uno de ellos coincidía con el apellido que apareció en el test de ADN. En el silencio fue absoluto. Los nietos intercambiaron miradas cargadas de electricidad, como si de repente se hubieran convertido en detectives de su propia historia. La abuela confirmó que, tras recibir los resultados de ADN, un contacto en el registro civil de Tonalá, le había pasado un rumor en los libros parroquiales. Una hoja arrancada correspondía justo al bautizo de un niño inscrito el mismo día de la supuesta muerte. Esa ausencia en los archivos era tan ruidosa como una campana en madrugada. Ahí está la clave, murmuró, porque la verdad no solo se esconde en lo que aparece escrito, sino en lo que fue borrado a propósito. Y los nietos, con la respiración contenida, comprendieron que estaban al borde de descubrir no solo un secreto de familia, sino un entramado donde iglesia, hospital y poder se cruzaban en un pacto de silencio. La abuela continuó, y cada palabra suya era como una piedra lanzada contra un muro que durante 40 años había parecido indestructible. Recordó que, semanas después de aquel parto, un sacerdote la visitó en su casa con un tono extraño, entre paternalismo y amenaza velada. Le pidió que aceptara la pérdida, sin hacer preguntas, asegurándole que remover el pasado podía traer desgracias mayores. Ella, débil y confundida, aceptó. Pero no dejó de notar cómo ese mismo sacerdote se reunía a menudo con el administrador del hospital y con el padrino de bautizo de su hijo Mayo R., un hombre influyente en el ayuntamiento. No era coincidencia, murmuró. Todos se conocían, todos estaban conectados. Esa sospecha se reforzó años más tarde, cuando descubrió que algunas actas de nacimiento de 1982 estaban duplicadas, como si alguien hubiese fabricado identidades paralelas. Mostró a sus nietos un sobre desgastado con sellos del registro civil. Allí había copias de actas con nombres tachados y otros escritos encima con tinta más reciente. Los nietos no podían creer lo que veían. Era la primera vez que tenían pruebas palpables de que no se trataba de un simple error administrativo, sino de una operación cuidadosamente orquestada. El hijo de la abuela, con lágrimas contenidas, golpeó suavemente la mesa con el puño y preguntó: «Entonces, ¿quién soy yo realmente? ¿El hijo del acta o el hijo de tu corazón?» La abuela no supo qué responder, porque esa pregunta no tenía respuesta sencilla. El silencio volvió a imponerse, pesado y denso. Afuera, los sonidos de la calle, un vendedor de tamales pregonando, el ladrido de un perro, el eco de un balón golpeando una reja, parecían contradecir el drama que se vivía dentro. Los nietos, aún jóvenes, sintieron que el peso de la historia de su familia caía sobre ellos como una losa. No era solo un relato del pasado, era una responsabilidad hacia el futuro. La abuela confesó que el test de ADN había sido un impulso casi desesperado, un último intento de aliviar la culpa antes de morir. Al recibir el resultado con la coincidencia en Tonalá, guardó silencio varios meses, temiendo que, al revelarlo, su familia la rechazara. Pero ahora comprendía que callar era peor que enfrentar la tormenta. Tomó la mano de su hijo, ese hombre que toda la vida creyó ser el segundo, después de un hermano muerto, y le dijo, con firmeza: no importa lo que digan los papeles, tú siempre serás mi hijo. Pero necesitamos buscar la verdad.
Aunque duela, porque el silencio nos está matando más que cualquier mentira. Aquella declaración rompió la coraza de varios corazones en esa sala. Los nietos entendieron que ya no había marcha atrás. Lo que comenzaba como una confesión de la abuela se transformaba en una investigación familiar que los llevaría a archivos olvidados, a parroquias con páginas arrancadas y a testimonios de empleados jubilados que aún recordaban lo que sucedió aquella madrugada de apagón en 1982. La primera reacción después de esa confesión fue una mezcla de incredulidad y urgencia. Los nietos, con el celular en la mano, comenzaron a fotografiar cada documento sobre la mesa, como si temieran que en cualquier momento alguien viniera a arrebatárselos. El hijo, aún tembloroso, encendió un cigarrillo pese a que llevaba años sin fumar, y el humo llenó la sala. Con un aroma agrio que contrastaba con el café con canela, la abuela observó todo en silencio, consciente de que había liberado un huracán que ya no podía detener. Lo que hay aquí no es suficiente, advirtió la nieta Mayo R. Tenemos que ir al registro civil y pedir copias certificadas de estas actas, con sellos actuales y comparar. La abuela asintió, pero advirtió que no sería fácil en los 80. Un incendio en la bodega del hospital había consumido parte de los archivos. Y lo mismo ocurrió con los libros parroquiales, de los cuales varias páginas estaban arrancadas. Esa combinación de incendios y desapariciones era demasiado sospechosa para ser casualidad. ¿Se imagina usted lo que significa pelear contra documentos oficiales que han sido manipulados durante décadas? La familia, reunida en torno a esa mesa, comprendió que lo que estaba en juego no era solo un nombre o un acta, sino la dignidad de varias generaciones. La abuela entonces reveló algo más en el cajón de una cómoda guardaba un cassette viejo, con la etiqueta escrita a mano que decía Mayo 82. Guardia nocturna. Explicó que el camillero jubilado se lo había entregado años atrás, diciéndole que contenía una grabación hecha en secreto en la sala de descanso del hospital. Nunca lo escuché completo, admitió. Me daba miedo confirmar lo que sospechaba. Los nietos corrieron a buscar una vieja grabadora, y cuando la cinta comenzó a girar, el sonido áspero del magnetófono llenó la sala. Se escuchaban voces masculinas y femeninas, conversaciones entrecortadas, risas nerviosas, hasta que en un momento alguien dijo con claridad: apúrense con las pulseras antes de que vuelva la luz. Esa frase heló la sangre de todos. Era la confirmación de que el apagón no solo había sido un accidente, sino la oportunidad perfecta para alterar identidades. Los nietos se miraron con los ojos desorbitados, mientras el hijo de la abuela apagaba el cigarrillo con violencia contra un cenicero. Entonces, ¿es verdad?, murmuró, y su voz cargaba más dolor que alivio. La abuela, con lágrimas rodando por las mejillas, levantó la mirada hacia el crucifijo que colgaba en la pared y susurró: Dios mío, perdóname por callar tanto tiempo. En ese instante, todos entendieron que lo que habían escuchado cambiaría sus vidas para siempre. El silencio que siguió a la reproducción del cassette fue tan profundo que hasta el zumbido del refrigerador pareció retumbar en el comedor. Nadie sabía qué decir, porque las palabras grabadas no eran rumores ni suposiciones, eran voces reales, gente del hospital ejecutando un plan a plena conciencia. La abuela cerró los ojos y recordó la noche en que recibió esa cinta. El camillero, con las manos temblorosas, se la entregó envuelta en papel periódico y le dijo: guárdela bien, señora, porque un día sus nietos van a necesitarla más que usted. Durante años, ella había pensado que esa advertencia era exagerada, casi delirante, pero ahora entendía que aquel hombre había visto demasiado y sabía que la verdad no se sostiene sola. Necesita guardianes. Los nietos se quedaron observando la grabadora como si fuera una reliquia y comprendieron que tenían en sus manos una de las pruebas más contundentes para desenterrar un secreto de 4 décadas. El hijo de la abuela, con la voz quebrada, se preguntó en voz alta: ¿qué pasará si buscamos al otro? ¿Y si no quiere saber nada de nosotros? La duda se extendió por la sala como una sombra, porque era cierto no. Bastaba con descubrir la verdad. También había que enfrentarse a la posibilidad de que esa verdad
no trajera el abrazo esperado, sino rechazo o indiferencia. En ese momento, la abuela tomó de nuevo la palabra. Dijo que había guardado silencio tanto tiempo porque temía exactamente ese desenlace, que la verdad destruyera más de lo que podía sanar. No es fácil romper padrinazgos, herencias y amistades de toda la vida, explicó, porque detrás de cada acta falsa hay un apellido poderoso y detrás de cada página arrancada hay una mano que todavía tiene influencia. Los nietos la escuchaban con atención, entendiendo que la historia no se reducía a un error administrativo ni a un intercambio accidental de bebés. Era un entramado donde la iglesia, el hospital y las autoridades locales habían tejido una red de complicidades. Sin embargo, la nieta estudiante de Derecho levantó la voz y aseguró que ya no era tiempo de callar, que el peso de las pruebas, el ADN, la Polaroid, la nómina, el cassette, era suficiente para iniciar un reclamo formal. La abuela la miró con ternura, como quien ve en la juventud una chispa de valentía que en su tiempo no pudo tener. Y entonces preguntó, casi como un susurro, ¿están listos para cargar con esta verdad? La pregunta quedó flotando en el aire, porque cada miembro de la familia sabía qué decir si significaba abrir una puerta que nunca más se podría cerrar. La conversación derivó en una especie de consejo familiar improvisado. Los nietos comenzaron a discutir entre sí, algunos convencidos de que debían actuar de inmediato y otros temerosos de que remover un pasado tan turbio trajera represalias. La abuela, en medio de esas voces cruzadas, recordó los años 80 como una época en la que hablar demasiado podía costar caro. Había familias enteras que aprendieron a callar, porque un error administrativo podía borrar tu nombre de la libreta del Seguro Social o impedirte conseguir trabajo en el ayuntamiento. Contó cómo, después de la supuesta muerte del bebé, un funcionario del registro civil la visitó en su casa con un sobre cerrado y le recomendó no insistir más. Dentro de ese sobre había un duplicado del acta de defunción, esta vez con la fecha ligeramente alterada y un nuevo sello que no coincidía con el anterior. Era un mensaje claro. Dijo la abuela en sí, ¿te atreves a cuestionar? Inventaremos otra versión y tú quedarás como la loca que no acepta la voluntad de Dios. Esa confesión dejó a todos helados. El hijo, con las manos sudorosas, se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro, como si buscara una salida a una cárcel invisible. Los nietos lo miraban sin saber si consolarlo o interrogarlo, porque en sus rostros convivían la compasión y la sed de respuestas. Fue entonces cuando el nieto, apasionado por la genealogía, propuso un plan: a viajar juntos a Tonalá, buscar a la familia que había aparecido en la coincidencia del ADN y verificar si realmente existía alguien de su sangre viviendo bajo otro apellido. La abuela palideció al escuchar la idea. No es tan simple, advirtió, porque ese apellido no es cualquiera. Tiene raíces en políticos de la región, en familias con dinero y poder que no verán con buenos ojos que les toquen su historia. La nieta Mayoerre replicó que justamente por eso era necesario ir, porque el silencio solo fortalecía a quienes habían manipulado la verdad. El hijo, aún conmocionado, se sentó de nuevo, tomó entre sus manos la Polaroid y la observó con atención, como si buscara en el rostro del bebé un reflejo de sí mismo. Si está vivo, tiene mi edad, murmuró, y quizá nunca supo que su vida empezó con un intercambio. El ambiente se cargó de electricidad. Todos comprendieron que el paso siguiente era inevitable al salir del comedor y adentrarse en oficinas, parroquias y archivos que guardaban no solo papeles, sino las huellas de una conspiración familiar y social. La abuela cerró los ojos, apretó el crucifijo entre sus dedos y dijo a sí, van a buscarlo. No. Olviden que la verdad no siempre da paz, pero siempre da libertad. Al día siguiente, la familia se organizó para ir al registro civil, llevando consigo los documentos que la abuela había rescatado de su escondite. La oficina, con paredes despintadas y filas interminables de personas que buscaban actas de nacimiento o matrimonio, parecía el escenario menos propicio para una revelación de tal magnitud. Sin embargo,
Cada paso dentro de ese edificio cargaba el peso de 40 años de silencio. Cuando llegó su turno, la nieta estudiante de Derecho solicitó copias certificadas de las actas de nacimiento y defunción correspondientes a mayo de 1982. El funcionario, un hombre con lentes gruesos y gesto cansado, tecleó en una computadora antigua y frunció el ceño. «Este registro está duplicado», dijo, casi como si hablara consigo mismo. La familia se tensó de inmediato. El hombre explicó que aparecían 2 folios para la misma fecha, uno con la defunción del recién nacido y otro con un nacimiento registrado bajo un apellido distinto, ligado precisamente a una dirección en Tonalá. La abuela sintió un mareo y tuvo que apoyarse en el hombro de su hijo. Los nietos intercambiaron miradas de asombro y miedo, porque aquella confirmación no solo validaba el ADN y los documentos viejos, ahora tenían una prueba oficial reciente, con sello vigente, que demostraba que alguien había manipulado identidades. El funcionario, consciente de que estaba revelando demasiado, cerró de golpe el libro digitalizado y les dijo, con voz baja: si quieren seguir, háganlo por su cuenta. Yo no me quiero meter en problemas. Esa frase fue suficiente para que todos comprendieran que la verdad incomodaba incluso 40 años después. Salieron de la oficina con las manos temblorosas y los documentos en una carpeta azul que parecía arder de tan comprometedora. En la calle, bajo el sol abrasador, la abuela respiró hondo y confesó que había rezado durante años para que ese momento llegara, no para vengarme, sino para que mi hijo supiera quién es. El hijo, con lágrimas contenidas, la abrazó por primera vez desde que comenzó la confesión, y en ese gesto se mezclaban el perdón y la rabia, el amor y la necesidad de respuestas. «Vamos a Tonalá», dijo uno de los nietos con firmeza, y los demás asintieron. En ese instante, la familia decidió que no podían volver atrás. El camino hacia la verdad los llevaría a enfrentar no solo a los archivos, sino a rostros vivos que, quizás sin saberlo, habían sido parte de la misma historia. El eco de esa decisión retumbó en cada uno de ellos, porque sabían que el viaje no solo revelaría quién era el bebé perdido, sino qué tan dispuestos estaban todos a rehacer los lazos de sangre que les habían robado. El viaje a Tonalá comenzó con un silencio denso en la camioneta familiar. Nadie encendió la radio. Las únicas voces eran las de los nietos, leyendo en voz alta los fragmentos de documentos que llevaban en una carpeta. La carretera, flanqueada por campos resecos y anuncios de fiestas patronales, parecía extenderse sin fin, como si el destino quisiera ponerlos a prueba antes de permitirles llegar. La abuela, sentada en el asiento trasero, acariciaba con los dedos el crucifijo que había guardado durante tantos años, como si de ese objeto dependiera su fortaleza. El hijo miraba por la ventana, intentando imaginar cómo sería encontrarse con un hombre de su misma edad, con la misma sangre, pero criado en otra casa, bajo otras reglas, con otro apellido. «¿Y si no quiere vernos?», murmuró. Nadie respondió, porque todos sabían que esa posibilidad dolía demasiado como para enfrentarla antes de tiempo. El aire dentro del vehículo estaba cargado de preguntas sin respuesta, pero también de una determinación que no habían sentido jamás. Al llegar a Tonalá, lo primero que hicieron fue dirigirse a la parroquia central, un edificio de cantera con campanas que repicaban a mediodía. Allí buscaban confirmar el rumor de la hoja arrancada en los libros de bautismo de 1982. El sacristán, un hombre Mayo R, con manos callosas, lo recibió con cautela. La nieta, Mayo R, mostrando su credencial de estudiante de Derecho, explicó que necesitaban revisar los archivos para un asunto familiar. El hombre dudó, pero al escuchar la edad de la abuela y ver sus ojos húmedos, accedió a llevarlos a un cuarto polvoriento donde se guardaban los volúmenes antiguos. Entre estantes de madera y olor a humedad, encontraron el libro señalado. Estaba completo hasta la página 120, pero de pronto, entre la 121 y la 123, había un salto. La hoja 122 había sido arrancada con violencia, dejando apenas un borde irregular. El silencio en la sala fue abrumador. La abuela, con voz temblorosa, señaló el hueco.
y dijo: «Aquí debía estar el bautizo de mi hijo». Los nietos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Esa ausencia confirmaba que alguien había querido borrar la existencia de un niño, y lo había hecho de la manera más brutal y simbólica posible, arrancando su nombre de los libros de Dios en el sacristán, incómodo con la tensión que se respiraba. Les contó en voz baja que no era la primera vez que alguien preguntaba por esas páginas faltantes. Recordaba que, hacía unos 15 años, una mujer de mediana edad había llegado con insistencia a buscar el registro de un niño bautizado. En mayo de 1982, tenía los mismos ojos que usted, le dijo a la abuela, y esa frase provocó un estremecimiento en toda la familia. ¿Podría tratarse de la madre que crió al hijo perdido? ¿O quizá de alguien más que también conocía el secreto? El sacristán agregó que había visto al sacerdote de esa época arrancar páginas de varios libros, siempre en presencia de hombres trajeados que nadie del pueblo conocía. Decía que eran errores de duplicado, pero todos sabíamos que no era cierto, susurró. La abuela se llevó la mano al pecho, como si el corazón le pesara demasiado, y los nietos comprendieron que la magnitud de la conspiración era aún mayor de lo que habían imaginado. Allí, no solo se había manipulado un actance, había borrado deliberadamente la huella espiritual de un niño, condenándolo a crecer con una identidad prestada. El hijo, con voz entrecortada, se atrevió a preguntar: ¿y si ese hombre soy yo? ¿Y si siempre fui el niño cambiado? La abuela negó con fuerza, acariciándole la mano. Tú llegaste a mis brazos con tu brazalete correcto, afirmó. A quien le arrebataron fue al otro. Y hoy debemos encontrarlo para que sepa que nunca lo olvidamos. Con esa certeza, salieron de la parroquia y se dirigieron a la dirección que aparecía vinculada al folio duplicado en el registro. Civilan era una casa modesta en las afueras de Tonalá, de muros pintados en colores vivos y con macetas alineadas en la entrada. El ambiente en la camioneta era eléctrico. Cada respiración parecía más fuerte de lo normal. Cuando tocaron la puerta, salió una mujer de cabello entrecano y ojos cansados. Al ver a la abuela, se quedó inmóvil, como si reconociera algo en su rostro. La abuela, con un hilo de voz, preguntó por la familia que aparecía en el registro. La mujer, tras un silencio prolongado, respondió: «Ansí, aquí vive, pero no está ahora, es mi hijo. Tiene 40 años y trabaja fuera de la ciudad». Ese dato cayó sobre la familia como un trueno. El nieto genealogista se apresuró a preguntar: ¿y cómo se llama? La mujer pronunció un apellido que coincidía exactamente con el de la coincidencia del ADN. El hijo de la abuela se llevó las manos al rostro, luchando por contener las lágrimas. Era la confirmación de que habían llegado al lugar correcto. La mujer los invitó a pasar, con la voz temblorosa de quien entiende que algo grande está por revelarse. Y el aire dentro de la casa se cargó de una expectación insoportable. El interior de la casa en Tonalá tenía el olor familiar de tortillas recién hechas y paredes adornadas con fotografías enmarcadas, muchas en color sepia, otras en tonos desteñidos de los años 90. En una de ellas, colgada junto a un diploma escolar, se veía a un niño sonriente con una pulsera en la muñeca en la misma forma. El mismo diseño que aparecía en la Polaroid de 1982, aunque más grande y gastada por el tiempo. La abuela se llevó la mano a la boca, sofocando un sollozo, y los nietos sintieron un escalofrío recorrerles la piel. No había dudas. Esa familia poseía fragmentos de la historia robada. La mujer, nerviosa, explicó que había encontrado esa pulsera en una caja de recuerdos que le entregó una enfermera hace muchos años, una mujer que la visitaba cada tanto y que al parecer había sido parte del equipo del hospital donde nació su hijo. Nunca entendí por qué nos la dejó, dijo la mujer. Solo dijo que algún día sería importante. Al escuchar aquello, la abuela sintió que el rompecabezas encajaba con brutal perfección. Esa enfermera era la misma que solía verla en la iglesia sin atreverse a hablar. Ahora la prueba descansaba en una vitrina doméstica, expuesta a la vista de cualquiera.
como si esperara el momento exacto para ser reconocida. La tensión aumentó cuando la mujer reveló que su hijo siempre había tenido preguntas sobre su origen. Aunque oficialmente estaba inscrito en Tonalá con ese apellido, había detalles que nunca cuadraban. No aparecía en las listas escolares de los primeros años. Su acta de nacimiento tenía sellos distintos y, en más de una ocasión, recibió cartas del hospital que parecían dirigidas a otra familia. Él siempre dijo que había algo raro en su historia, pero yo callé por miedo, admitió la madre. Tenía miedo de perderlo si decía la verdad. La abuela escuchaba en silencio, apretando con fuerza el crucifijo entre las manos. Los nietos, incapaces de contenerse, comenzaron a hacer preguntas, y cada respuesta confirmaba la sospecha en ese hombre de 40 años. Ausente en ese momento, era el hijo perdido. El hijo de la abuela, con los ojos rojos de tanto llorar, susurró: entonces, existe, no es un fantasma, no es un recuerdo, no es una tumba vacía, está vivo. Y en esa frase había tanto dolor como alivio, tanta rabia como esperanza. La mujer de la casa, consciente de que estaba compartiendo un secreto que había guardado toda su vida, se sentó frente a ellos y dijo con firmeza: si ustedes llegaron hasta aquí, es porque ya no se puede callar más. Cuando mi hijo vuelva, deberán hablar con él, pero prepárense, porque no todos los silencios se rompen sin consecuencias. La espera en aquella casa se volvió interminable. Cada minuto parecía un año, mientras la familia observaba las fotos en las paredes y trataba de imaginar cómo sería el encuentro con el hombre que, en teoría, compartía su sangre. La abuela se quedó sentada en un sillón de tela gastada, con las manos entrelazadas y la mirada fija en una imagen donde el supuesto hijo perdido aparecía con uniforme escolar. «Mírenle los ojos», dijo en un susurro. «Son los mismos que tenía mi bebé cuando lo vi por última vez». El hijo de la abuela se acercó a la foto y, casi sin darse cuenta, apoyó la frente contra el vidrio, como si necesitara absorber cada rasgo, cada sombra, cada detalle que lo acercara a la verdad. Los nietos, mientras tanto, recorrían la casa con respeto, notando la presencia de objetos que hablaban de una vida sencilla: una máquina de coser en un rincón, una radio de transistores aún funcionando, una libreta de familia con anotaciones de bautizos y comuniones. Todo en aquel hogar gritaba autenticidad, raíces, historia, todo lo que a ellos les habían negado durante 40 años de visitas a una tumba vacía. Y entonces, la abuela pronunció lo que todos pensaban: estamos en la casa de mi hijo, aunque todavía no lo sepa. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se escuchó el rechinar de una puerta y los pasos firmes de un hombre entrando a la vivienda. Su silueta apareció primero en la penumbra del pasillo, cargando una mochila de trabajo. La mujer lo llamó por su nombre, y al girar el rostro hacia la sala se encontró con más de media docena de personas que lo miraban con una mezcla de expectación, lágrimas y miedo. El tiempo pareció detenerse. El hombre frunció el ceño, confundido, mientras sus ojos iban de la abuela a los nietos, y finalmente al hijo que, sin poder contenerse, se levantó y dio un paso adelante. Nadie habló al principio. El silencio era tan pesado que se podía escuchar el latido de los corazones. Fue la abuela quien rompió la barrera, poniéndose lentamente de pie y extendiendo las manos hacia él. «Perdóname, hijo», dijo con voz quebrada. El hombre se quedó petrificado, sin entender de inmediato el alcance de esas palabras. Pero algo en la mirada de aquella anciana le hizo estremecerse, y aunque el abrazo todavía no llegaba, aunque el vértigo de la verdad recién empezaba a desplegarse, todos supieron que estaban presenciando el instante en que 40 años de silencio se partían en dos. El hombre dejó caer la mochila en el suelo, el golpe seco resonó en la sala como un trueno que rompía la tensión acumulada. Sus ojos, oscuros y profundos, se llenaron de preguntas antes de que pudiera articular palabra. La madre que lo había criado intentó intervenir, pero la abuela levantó la mano con firmeza, pidiendo permiso con ese gesto silencioso que solo las matriarcas saben imponer. Entonces, con una serenidad sorprendente para su edad, comenzó a relatar la historia desde el inicio: el parto en 1982, el apagón en el hospital, las pulseras cambiadas,
el acta de defunción irregular, la foto Polaroid, con la hora que no cuadraba. Cada palabra era un ladrillo que se desprendía del muro de silencio. El hombre escuchaba inmóvil, con los labios entreabiertos, como si cada detalle golpeara directamente en su pecho. Cuando la abuela mencionó la tumba vacía, él se llevó las manos al rostro, exhalando un suspiro que era mitad rabia, mitad alivio. Toda mi vida sentí que algo no encajaba, murmuró finalmente, y ahora entiendo por qué. La sala entera contuvo la respiración. Era la primera vez que las dos historias, la del niño muerto y la del niño vivo, se cruzaban en una sola línea de verdad. El hijo de la abuela, con lágrimas incontenibles, dio un paso más y extendió la Polaroid hacia Elan. Este eras tú. El mismo día que dijeron que habías muerto, el hombre tomó la foto con manos temblorosas, observó el reloj en la pared del fondo, la pulsera en su muñeca, y sus ojos comenzaron a brillar con un reconocimiento instintivo que ninguna mentira podía borrar. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sollozo ahogado de la abuela. Fue entonces cuando ocurrió lo que todos temían y deseaban al mismo tiempo en el hombre. Con un movimiento torpe pero decidido, se inclinó hacia la anciana y la abrazó. No fue un abrazo de ternura inmediata, sino un choque de mundos. Un encuentro áspero cargado de preguntas, culpas y esperanzas. La abuela lloró en su hombro, pidiendo perdón una y otra vez, mientras los nietos se abrazaban entre sí, conscientes de estar viviendo un momento que marcaría para siempre la memoria de la familia. Afuera, las campanas de la parroquia repicaban como si quisieran anunciar al pueblo que, tras 4 décadas, una verdad robada por fin encontraba su camino de regreso a casa. El clímax se desplegó en un torbellino de emociones que parecía no tener fin. El hombre, aún abrazando a la abuela, comenzó a hacer preguntas que se amontonaban en su boca. ¿Por qué? ¿Quién decidió esto? ¿Dónde estaban cuando yo los necesitaba? La abuela intentó responder entre sollozos, pero el peso de 40 años no podía resumirse en pocas frases. El hijo, todavía con la Polaroid en la mano, intervino con voz firme: no fue culpa de ella. Nos obligaron a callar, nos borraron pruebas, nos cerraron puertas. Lo que pasó aquí fue un crimen de poder. El silencio posterior fue insoportable, hasta que la madre que lo había criado se adelantó, con lágrimas rodando por sus mejillas, y confesó lo que había callado toda la vida, aunque había recibido niño de manos de una enfermera, con la instrucción de cuidarlo como suyo y nunca preguntar. Yo no robé nada, dijo con un grito ahogado. Yo solo lo amé como si hubiera nacido de mí. Esa revelación sacudió la sala entera en él. Hombre comprendió de golpe que no había sido solo víctima de un sistema corrupto, sino también de una red de silencios donde su madre adoptiva fue cómplice forzada. La abuela se llevó la mano al pecho y, mirando al crucifijo de la pared, murmuró: Dios sabrá juzgar. Pero aquí ya no podemos callar más. Los nietos, que hasta ese momento habían sido espectadores de la tormenta, irrumpieron con una decisión inesperada. No basta con saber la verdad, dijo la nieta Mayo R.I. que dejar constancia. Hay que registrar esto en el acta, en los archivos, en los libros que intentaron borrar. El genealogista, con el celular en la mano, propuso grabar testimonios de todos, incluso de la madre adoptiva, para crear un expediente que ningún poder pudiera ocultar otra vez. El hombre, aún conmovido, aceptó: sí, esta es mi historia. No quiero que se repita con nadie más. La abuela, agotada pero serena, asintió. Sabía que la batalla apenas comenzaba en registro civil, parroquia, hospitales. Todos esos lugares donde la verdad había sido arrancada tendrían que enfrentar la luz. Pero también sabía que, en ese instante, lo más importante no eran los sellos ni las firmas, sino la reconstrucción de la confianza rota. El hijo la tomó de la mano y dijo: hoy empieza una nueva familia, aunque nos duela el pasado. Y los nietos, mirándose unos a otros con lágrimas y sonrisas, comprendieron que estaban siendo testigos y protagonistas de un renacimiento que cambiaría para siempre el apellido que llevaban con orgullo. Los días siguientes fueron un ir y venir entre oficinas,
archivos parroquiales y conversaciones familiares que parecían no tener fin. La abuela, apoyada en su bastón, encabezaba cada visita como si necesitara demostrar que, aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu seguía firme. En el registro civil, lograron obtener un acta duplicada donde, en tinta deslavada, figuraba el nombre del hombre que ahora reconocían como parte de su sangre. El funcionario de turno, al ver la contradicción entre los documentos, solo atinó a decir: aquí alguien hizo mal las cosas, pero ya no se puede corregir lo que pasó en los 80. La abuela golpeó suavemente la ventanilla de cristal y replicó: quizá no puedan corregir el pasado, pero yo sí puedo corregir el silencio. Esa frase quedó grabada en la memoria de sus nietos como un estandarte. Luego visitaron la parroquia donde el sacerdote actual, más joven y sin vínculos con los hechos, se mostró dispuesto a reinsertar una nota marginal en el libro de bautismos, un reconocimiento tardío de que allí debía estar inscrito un niño que fue borrado. Ver ese gesto simbólico, aunque no reparara las décadas de ausencia, dio a la familia una sensación de justicia espiritual que nadie esperaba. En medio de todo ese movimiento, la familia comenzó a preparar un encuentro formal, no solo con el hombre hallado en Tonalá, sino también con sus propios vecinos y parientes, aquellos que durante años habían depositado flores sobre una tumba vacía. La abuela insistió en que debían contar la verdad en público, porque un secreto confesado a medias sigue siendo una mentira. Decidieron organizar una misa en la parroquia del barrio original, no como funeral, sino como acto de memoria y reconciliación. El día del evento, las bancas se llenaron de familiares, amigos y curiosos que habían escuchado rumores de la historia. Cuando el sacerdote habló del valor de la verdad y del perdón, la abuela tomó el micrófono con voz temblorosa y relató, en resumen, el camino recorrido en los documentos, la tumba vacía, el ADN, el reencuentro. No hubo reproches ni nombres señalados con odio. Hubo lágrimas, abrazos y un mensaje claro: el silencio no protege, solo destruye. Hoy elegimos la verdad porque es el único camino. Para sanar, al terminar, el hombre recuperado se acercó al altar y en un gesto solemne encendió una vela junto a la tumba simbólica de aquel niño que nunca murió. Era la manera de cerrar un ciclo sin borrar las heridas, pero abriendo paso a un futuro donde los apellidos ya no se impondrían por la fuerza, sino por la sangre y la memoria compartida. Si usted ha llegado hasta aquí, ha sentido en el corazón el peso y la fuerza de una verdad que tardó 40 años en salir a la luz en historias como esta nos recuerdan que la memoria familiar no es un adorno, sino un derecho, y que cada acta, cada foto y cada carta olvidada en un cajón puede cambiar la vida de generaciones. Le invito a que no deje pasar el legado de su propia familia, hable con sus mayores, escuche sus silencios, pregunte lo que nunca se preguntó, y si esta narración le conmovió, lo invito con respeto a suscribirse a este canal, porque aquí rescatamos esas voces que el tiempo intentó callar y damos vida a relatos que nos enseñan a valorar lo que realmente importa. Déjenos un me gusta si esta historia le hizo reflexionar, compártala con quienes también guardan secretos en su historia familiar y active la campanita para no perderse los próximos relatos. Cada interacción suya ayuda a que más personas puedan escuchar estas confesiones que transforman la forma en que miramos nuestro pasado. Porque al final, ¿qué es una familia sin memoria? Es en la verdad, aunque duela, donde encontramos el camino hacia el perdón y la reconciliación. Gracias por acompañarnos en esta historia. Y recuerde, siempre hay un silencio esperando ser roto para que la vida pueda continuar con dignidad.